En la lección para este día jueves vamos a tocar el tema Lot en Sodoma. Ya hemos cubierto bastante espacio sobre lo que está pasando con Abraham, varios capítulos que hablan sobre él, pero parece como que habíamos dejado a Lot de lado y sin embargo tiene un papel todavía que jugar en esta historia y todavía se nos van a enseñar algunas lecciones a través de la vida de Lot. Así que queremos invitarle a que nos acompañe en una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia para pedir que por favor nos des sabiduría para extraer la lección espiritual que tienes para nosotros en la vida de Lot. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque antes, pastor, de pasar a la vida de Lot, vamos a comentar algo que resulta, a mi juicio, de uno de los episodios de la Biblia más impresionantes, uno de los muy impresionantes de la Biblia, y es que cuando los ángeles comienzan a ir en camino a Lot, a Sodoma, quiero decir, a donde está viviendo Lot, la Biblia dice de que Abraham queda delante del Señor, está delante del Señor. Como usted decía, él ya tiene esa conciencia de eso lo decía en las lecciones anteriores. ¿Qué hace Lot ahí a partir de lo que Dios le revela? Porque aquí se ve el oficio profético de Abraham. Dios le da una revelación a Abraham sobre lo que va a suceder. ¿Y qué hace Abraham, quiero decir, con esa revelación que Dios le da? Muy bien, notemos lo que esa frase en Génesis capítulo 18 y el versículo 22, que Abraham está delante del Señor, es una frase que indica, bueno, él estaba tanto atento a las necesidades de ellos, pero también en ese momento él aprovecha para ser un intercesor. Eso significa alguien que está pidiendo en favor de los demás. Y es la primera vez en la Biblia que nosotros encontramos que, al menos en el registro bíblico, que nosotros encontramos que una persona implora en favor de los demás, porque aquí Lot, en este caso nuevamente Abraham, está implorando en favor de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, está pidiendo por ellos. Y creo que ya lo habíamos adelantado un poco anteriormente, ni aún Noé se dice en la Biblia, yo no sé si lo hizo o no lo hizo, pero al menos no está registrado que lo haya hecho, sino que lo hace Abraham. ¿Y por qué? Aquí rescatamos una de las lecciones de ayer, solo que hoy con otra faceta. Ayer decíamos que el haber celebrado el pacto con Dios, el haber entrado en pacto con Dios, el haber creído a las promesas de Dios, su nombre es cambiado. Ahora todas las interacciones de Abraham con las personas van cambiando. Ahora él está más interesado en su prójimo, contrario a lo que muchos creen. Soy más religioso, me alejo más de las personas. No, Abraham se está acercando más a las personas ahora, está teniendo más interés en sus necesidades, en su salvación, y Abraham comienza a regatear, si lo podemos llamar, a regatear con el Señor. Pero pastor, antes de llegar a lo que sí, nosotros aquí en El Salvador podríamos decir regateo con el Señor, ese regatear, nos puede pasar que no tengamos la actitud de Abraham, porque le pasó a los mismos discípulos que estuvieron con Jesús cuando les rechazaron a Jesús en una actividad. Vinieron dos de sus discípulos y dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Eso siempre me ha impresionado a mí. Hagamos descender fuego del cielo y los consumamos. Pero aquí vemos a un Abraham que cuando Dios le revela, mira, ellos son malos, el clamor de su maldad ha subido hasta mí y voy a destruirlos, en lugar de regocijarse en que, por fin, ya le va a poner fin Dios, le va a poner fin al mal, comienza a interceder. Y me gustaría que comentara eso a partir de esa intercesión, por lo que nosotros pedimos justicia y que se acabe el mal. Bueno, Abraham estaba interesado en su sobrino Lot. Recordemos que él estaba ahí viviendo en esa ciudad, pero también estaba interesado por la población en general, porque él se ponía a pensar, ¿y qué tal que solamente, aparte de mi sobrino, qué tal que hay más personas? Claro. Él estaba tratando de que la ciudad se salvase, De paso, aquí tenemos un concepto que nuevamente creo que para el final de esta semana lo vamos a mencionar, o sea, para mañana, porque hay un dicho que dice, hay un dicho bien común, yo lo anoté, que los justos pagan por los pecadores, y parecía que ese era
ese es el concepto de la población en general. Ok, Abraham bien pudo haber pensado, bueno, mi sobrino Lot se merece correr la suerte con todo, ¿para qué se fue para allí? Así pensamos nosotros. Así pensamos. Y así aminoramos nuestra conciencia de compasión, de sentir en realidad que aun que otra persona se merezca lo que está recibiendo, pero de sentir compasión. Sí. Y así nos endurecemos. Wow. Abraham nos muestra que él no siente compasión, aunque el impío sea destruido. Aquí Abraham es un intercesor al nivel Dios, sí, al nivel de Dios, al nivel de Jesús, que no quiso que nosotros recibiéramos lo que merecíamos. Así que creo que valía la pena rescatar eso, sí, porque sí, ahora la mentalidad de Abraham ha cambiado mucho. Y entonces él trata de salvar la ciudad. ¿Cómo? Claro, es una ciudad grande, pero luego dice, si hay 50, y algunos dicen, ¿por qué 50? Se cree que una ciudad pequeña en aquel tiempo podía ser de 100 habitantes, entonces esta es una posibilidad, no lo sabemos, pero es una posibilidad de decir, bueno, la mitad por lo menos de una ciudad pequeña, pero ahí él va cambiando números, va hablando con Dios, 7 preguntas hace, Dios responde 6 veces, finalmente Abraham se detiene en 10. ¿Por qué en 10? Bueno, algunos también piensan que 10 era como el mínimo. De hecho, el número 10 en hebreo, ¿cómo se escribe? Es el de los más pequeños de los caracteres que hay en ese idioma. Y entonces era como el mínimo, es al mínimo. Otros opinan que, por ejemplo, en la Biblia el número 5 es el número de la gracia. Y entonces al decir 10 era doble gracia, bueno. Pero al final nos damos cuenta que ni siquiera habían 5, porque solo salió Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4. Ni siquiera la mitad de 10. La ciudad realmente era muy impía. Así que Abraham está regateando con el Señor. Pero algo que a mí me llama la atención en este regateo es que al principio Abraham habla mucho, ¿sí? Pero al final él termina hablando poco, porque entre más habla con Dios, más se está convenciendo que Dios es justo. Y aquí hagamos una aplicación para nuestra vida. Yo pienso que cuando estamos pasando por una crisis, una prueba, hablamos con Dios y le preguntamos por qué, pero entre más nos mantenemos preguntándole y hablando con Dios, al final nos cobija la presencia de Dios, nos rodea la justicia de Dios y nos damos cuenta como Job, no Señor, mira, mejor me callo, de verdad que tú eres justo. Y cuando el tiempo pasa logramos entender por qué Dios permite algunas cosas. Esto le pasó también a Abraham. Ahí lo vemos. Sí, gracias pastor por eso, pero ahora como la historia es bien dinámica, ahora nos encontramos con los ángeles que van yendo hacia Lot, hacia Sodoma y Gomorra, y se encuentran con un Lot que es bastante hospitalario por lo que vemos aquí. De hecho, casi pareciera que hace lo mismo que su tío Abraham. Va hacia los forasteros, los trae hacia acá. Pero, ¿qué es lo que está pasando con Lot ahí? ¿Cómo le ha afectado, si puedo decirlo con esas palabras, su estadía en Sodoma y su decisión antes de haberse apartado de su tío Abraham? Muy bien. A mí me gustaría que fuéramos al texto y veamos un poquito para lograr ver los contrastes que hay entre el recibimiento de Abraham a los seres celestiales y el recibimiento de Lot a estos seres, a 2 de ellos, porque uno se quedó con Abraham, claro. Aprovechó, mientras los ángeles iban a Sodoma y Gomorra, se queda con él y se da todo ese diálogo que hemos llamado regateo nosotros aquí en esta lección. Génesis capítulo 19 y vamos a ver los primeros 2 versículos. Dice acá, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Muy bien, aquí ya notamos en nosotros algunas diferencias. Recuerden que Abraham sale corriendo para recibirlo. Lot es más pasivo, él solo se levanta para recibirlo.
notemos que Abraham estaba a la tienda. Dice que Lot estaba a la puerta de la ciudad, y eso tiene otro mensaje, porque la tienda, pues una tienda, como cuando usted está en un campamento, es algo portátil, es algo móvil. Significa que Abraham en esta tierra es un peregrino, un forastero, un extranjero en esta tierra, porque él confiaba en una tierra mejor. Pero Lot, al estar a la puerta de Sodoma, esta frase de puerta está hablando de un portón grande, no una puerta de una casa, sino como la puerta de la ciudad. Claro. Allí indica que Lot está acomodado, está tranquilo, ni siquiera corre, sino que está ahí pasivo. Aunque sí les prepara una comida, no es como la que prepara Abraham, juntamente con cómo involucra a toda su familia en esa comida. Entonces vemos ciertas diferencias notables que nos hablan del carácter de Lot y del carácter de Abraham, que definitivamente son muy, muy distintos. Bueno, son muy distintos, y aquí ya Lot recibe el mensaje, pastor, de que va a ser destruida Sodoma, pero aquí yo quiero hacerle esta pregunta, porque ya habíamos hablado sobre cómo le ha afectado a Lot estar ahí. ¿Cuánto ha afectado a su familia estar en Sodoma, y cómo paga el precio el pobre Lot de haber llegado hasta Sodoma, de haber puesto sus tiendas, que son textos que no se han leído acá, de haber ido poniendo sus tiendas hasta llegar allí, y cómo esta destrucción al final nos habla sobre lo que va a suceder al final de los tiempos? Muy bien, pienso que vivir en Sodoma afectó a toda su familia, incluyendo a Lot. Aunque Lot tenía pues los principios del Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, estar en la ciudad le ha afectado. Ya habíamos leído un texto que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, a tal punto que él intenta también hacer una negociación. Aquí vemos otro contraste. Sí. Así como Abraham se quedó negociando con el mensajero divino, así Lot comienza a negociar con los habitantes de Sodoma. Pero la negociación sale mal. Muy mal. Sale mal, porque vemos algunas cosas que pues no son muy correctas. De hecho, aparentemente la hospitalidad de Lot es positiva, pero más bien es negativa. Porque si él sabía cómo eran los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿por qué los invita a pasar en su casa? Sí. O sea, si usted sabe que, si nosotros sabemos que una persona haciendo algo le puede ir mal, ¿para qué le decimos que lo haga? Allí comenzamos a notar que su aparente hospitalidad realmente es un peligro para estos seres celestiales. Pero luego los habitantes de Sodoma salen y dicen: queremos conocer a estos hombres. La palabra que usa ahí para conocer es la palabra que tiene que ver con una relación de pareja, porque es la misma palabra que se usa al final cuando dice, en el relato, en la historia también, que las hijas de Lot se acostaron con él. La misma palabra que se usa en Génesis cuando dice: y Adán conoció a su mujer, o sea, a Eva, y dio a luz un hijo. Vemos cuán pervertidos estaban los hombres de esa nación, y aquí Lot hace algo y le dice: no, miren, no hagan mal contra estos hombres, no sé qué, pobrecito. Ahora él les dice: ahí están mis hijas. Tremendo. Noten que Lot es insensible realmente a las necesidades de sus hijas. Algunos creen que esto impactó tanto a sus hijas que cuando ellas posteriormente estuvieron con él, es porque ellas pensaron en ese momento. Imagínense cómo se sintieron ellas. Y ellas dijeron: bueno, hagamos esto. De todo modo, nuestro padre allá nos iba a entregar a esos hombres malvados. O sea, notemos el impacto que esto puede tener, y lastimosamente vemos a Lot totalmente distorsionado, totalmente desconcentrado. Sodoma ha cambiado su mente. Qué terrible. Pero pastor, ¿qué seguridad tenemos de que al final no es Sodoma la que va a ganar? No es la confusión que estamos viviendo en este mundo, no es el dolor en el que nosotros vivimos, la distorsión, porque vaya que hay distorsión en el mundo ahora.
¿cómo se nos garantiza que no es esto lo que va a triunfar al final? Bueno, muchas personas piensan, no, este mundo no va a ser destruido por un Dios de amor, de justicia, pero de hecho, si Dios es amor y justicia, Él tiene que hacer algo. Sí. Sodoma y Gomorra encarnaba todo lo malo de las generaciones pasadas, la maldad asesina de Caín, la soberbia de Babel y también la impiedad del mundo en el que vivió Noé, o sea, el mundo antediluviano. Todo eso se había concentrado allí en esa ciudad impía, y de hecho lo estamos viendo en esa situación, pero los ángeles llegaban no solo para la destrucción de la ciudad, sino que la gracia precede a la justicia. De hecho, el término que es destruir aparece 7 veces, y recuerden que el número 7 está relacionado con la creación. Entonces aquí es una reversión de la creación otra vez, así como, claro, focalizado nada más en esas ciudades, así como pasó en el diluvio, solo que en el diluvio fue universal. Aquí hay un recordatorio de lo que el pecado puede hacer, es borrar, es destruir, es aniquilar todo lo bueno que Dios ha hecho. Pero los ángeles llegan para salvar por lo menos a esos 4 que Abraham sin duda había estado pensando cuando él hizo su intercesión, era su familia directa. Entonces la gracia siempre precede a la justicia. Aunque Dios va a destruir este mundo y es real, Él manda advertencias antes para que aquellos que escuchen puedan salvarse. Amén. Y pastor, creo que podemos orar para que Dios nos ayude a abrir nuestros oídos y nuestros ojos también para ver lo que está sucediendo en el mundo, y que así podamos aceptar la advertencia divina. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente estas lecciones nos están dando mucho en qué pensar en la situación en la que vive nuestro mundo actual. Sabemos, Señor, que también la impiedad está incrementando, no solamente en los impíos, sino que puede estar también permeando la mente aún de aquellos que somos tus hijos. Te pido que nos ayudes, Señor, para escapar de la concupiscencia que hay en este mundo a causa de los malos deseos. Ayúdanos, Padre, para poder preservar la justicia, tu nombre, para poder alejarnos lo más que podemos de muchas maneras de la impiedad de este mundo, Señor. Ayúdanos a jamás, aún viendo en una pantalla, deleitarnos en el mal. Y Padre, sobre todo, danos la gracia de tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén.